Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Francisco, ¿cómo ves tú nuevamente este reingreso de Viña del Mar a cuarentena y sobre todo teniendo cifras que hoy día son bien desalentadoras, cerca de 6.604 nuevos contagios? Bueno, la situación de la región en estos momentos es muy compleja, la cantidad de contagios es bastante elevada y de hecho, lo decía Esteban en el mismo despacho, primera vez que todas las comunas del Gran Valparaíso, que son Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Villa Alemana y Quilpué, van a estar todas en fase 1 a partir del día sábado. Y esto se debe precisamente por el aumento de contagios, que en las últimas 2 semanas ha ido un aumento en más de un 40% promedio en estas comunas, donde la que más ha aumentado los casos es, por ejemplo, la comuna de Concón, donde se duplicó la cantidad de contagios. Y en el caso de Viña del Mar se superó los 190 casos activos por 100.000 habitantes. Francisco, esto hace de que... Sí. Francisco, perdón que lo interrumpa, pero es que cuando uno escucha la magnitud de las cifras que lleva esta cuarentena, uno se pregunta ¿por qué la cuarentena estaba circunscrita a Viña del Mar? ¿En qué momento el virus a Valparaíso, en qué momento el virus no se atrevía a ingresar a Viña del Mar o a las otras regiones? ¿Hubo ahí una negligencia o las cifras eran más alentadoras en su momento y podían avalar una decisión que era difícil de entender considerando que están prácticamente unidas? Bueno, sí, entiendo tu punto respecto a que, por ejemplo, se discutió mucho cuando Valparaíso retrocedió a fase 1 y por qué no Viña del Mar. Claro. Y eso se debe a que es muy difícil separar Valparaíso de Viña del Mar. O sea, tenemos muchas conexiones entre Valparaíso y Viña del Mar y por lo tanto, por ejemplo, desde el punto de vista de fiscalización, poder dividir Valparaíso y Viña del Mar es muy complejo. Yo creo que la decisión que se tomó fue analizando solamente a cada comuna con sus indicadores. Pero tanto Valparaíso y Viña del Mar, junto con las otras comunas que retroceden el sábado, claro, están todas muy conectadas y por lo tanto lo que estamos viendo ahora es que todas han ido en aumento y lamentablemente vemos también que hay una alta demanda asistencial por aquellas personas que están con las complicaciones. Francisco, usted fue Seremi de Salud, por eso le vuelvo a preguntar esto, desde la experiencia que tuvo como Seremi de Salud y desde la experiencia que dejó el hecho de estas cuarentenas dinámicas que se establecieron en el comienzo de esta pandemia, no funcionaron, lo ha dicho la autoridad. ¿Por qué para un lugar como Viña del Mar, Valparaíso, que son en la práctica una sola gran urbe, una conurbación como le llaman, y de ahí hacia el interior e incluso llegando hasta Concón, difícil de entender, de comprender por qué se hacía esa distinción? El comercio de Valparaíso se fue a Viña del Mar, lo decía toda la gente. Veníamos saliendo también de olas de turistas durante el verano, que también el comercio aplaudía y celebraba, pero no se lograba entender, y bueno, y aquí ahora las cifras lamentablemente constatan que no sirvió de diferenciar Valparaíso del resto de la región. No, exactamente lo que tú señalas, o sea, no se pueden diferenciar por el hecho de que la movilidad, no tan solo en Valparaíso y Viña del Mar, sino que también en el Gran Valparaíso, existe para hacia un lado y hacia el otro. De hecho, hay personas que viven en Quilpué, que trabajan en Valparaíso, o personas que viven en Valparaíso y trabajan en Viña, en Concón, o en Villa Alemana, por lo tanto es muy difícil separarlo. O sea, en ese sentido, el que el sábado tengamos estas 5 comunas en cuarentena, esperamos que surja el efecto que se quiere lograr, que es reducir el desplazamiento para poder reducir también la cantidad de contagios y de esa forma también poder bajar la demanda de la UCI, que a nivel nacional está muy compleja, sobre un 94%, al igual que nuestra región. Bueno, eso es lo último que usted ha señalado es probablemente uno de los ejes principales, pero no solamente es la cantidad de contagiados. Alguno podrá decir, sí, pero se están haciendo mayor cantidad de test PCR, por lo tanto, las cifras van acorde a eso. Sí, el gran problema es que los centros asistenciales están acogotados, y lo digo así en buen chileno en este momento, y las posibilidades de tener una atención adecuada son cada vez más difíciles, más complejas. Sabíamos de la situación, por ejemplo, del Van Buren, y no solamente eso, sino que uno piensa, ya hay tantas camas disponibles para pacientes COVID, pero ni Dios quiera, pasa alguna tragedia y se necesitan salas de urgencia, la presión sobre el sistema de salud es brutal. Y además, trabajadores de la salud que están agotados también después de un año en alerta roja. O sea, es todo un escenario complejo. Lo de las vacunas corre por otro lado, pero todavía no vamos a alcanzar ningún tipo de inmunidad, según los expertos hablan ya de 1 o 2 años más. O sea, el escenario es tremendamente complejo. Sí, es muy complejo. O sea, por lo que me comentan también mis colegas que trabajan en hospitales,
sobre todo en la UCI, sí están viendo algo positivo de la vacuna, que el promedio de edad de personas graves con COVID-19 está bajando un poco, ¿ya? Y eso se debe porque las personas de mayor edad ya han recibido las 2 dosis. Claro. El problema es que estamos viendo una versión del COVID muy agresiva, de hecho más agresiva que lo que pasó en el invierno pasado, y estamos viendo personas jóvenes sin mayores factores de riesgo llegando muy graves a las UCI, y súmale a eso lo que tú comentabas, o sea, los equipos de salud ya llevan más de un año trabajando intensamente la pandemia, tratando de salvar vidas y también sacrificando sus propias vidas para poder sacar adelante a las personas que están sufriendo las complicaciones. Francisco, y en ese sentido tú hablas de, estamos viendo casos más graves, un virus más fuerte. ¿Eso es porque habrían llegado las nuevas variantes a nuestro país? ¿O por qué? ¿Cómo se explica? Bueno, todo virus, independiente del COVID, tiende a mutar para poder lograr una mayor supervivencia. Y en estas mutaciones pueden ocurrir distintas cosas, dentro de que se haga más o menos contagioso o que se haga más o menos agresivo, ¿ya? Claramente las variantes que hemos visto en distintas partes del mundo, que también no podemos descartarlo en nuestro país. De hecho, en diciembre ya se detectó el ingreso, por ejemplo, de la cepa británica. Claramente eso produce de que el virus vaya cambiando. Por lo tanto, con estas mutaciones también estamos viendo lo que está pasando ahora, que claramente el comportamiento que tiene el virus las personas, las complicaciones que está produciendo, hacen que personas que, por ejemplo, en el invierno pasado, no viéramos personas tan jóvenes o sin factores de riesgo graves. De hecho, sí, tenían COVID, presentaban síntomas, pero era muy poco probable encontrarse con una persona joven muy grave. Ahora, lo que estamos viendo en este mes de marzo es que el virus claramente mutó y se está viendo una versión mucho más agresiva. Francisco, vamos a seguir en contacto contigo, pero queremos agradecer a nuestro corresponsal directamente desde Viña del Mar, Esteban Gómez. Nos está mostrando cómo está el comercio, cómo está la gente tratando de abastecerse de las últimas cosas antes de comenzar mañana, entonces, en esta cuarentena a partir de las 5 de la mañana, en la cual no solo ingresa Viña del Mar, también Villa Alemana, Concón, entre otras, Nogales también. Así que gracias, Esteban. Saludos a todo el estudio. Gracias.